En lo alto del monte Olimpo, Zeus tiembla, el rey de los dioses, quien lanza rayos y sacude los cimientos de la tierra, despierta empapado en sudor frío, aterrorizado por algo que ni siquiera él puede controlar. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros del crepúsculo. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Quizás desde las antiguas tierras donde una vez se alzaban templos de mármol, o tal vez desde algún lugar remoto donde las estrellas brillan con la misma intensidad con que lo hacían cuando los griegos miraban al cielo buscando a sus dioses. Esta noche descendemos a las profundidades de un secreto que los poetas antiguos apenas se atrevían a susurrar, porque los dioses del Olimpo, esos seres inmortales que los mortales adoraban con temor reverencial, guardaban sus propios terrores. Afrodita evitaba ciertos espejos. Ares se negaba a entrar en determinados templos. Atenea realizaba rituales secretos cada luna nueva para protegerse de algo innombrable, que podía aterrorizar a quienes supuestamente lo controlaban todo. ¿Qué pesadillas perseguían a aquellos que poblaban los sueños de la humanidad? En los próximos 60 minutos, exploraremos los temores más profundos del panteón griego. Descubriremos cómo Zeus vivía aterrorizado por una profecía que predecía su caída, igual que él había derrocado a su padre Cronos. Conoceremos el pavor de Hera ante la posibilidad del olvido, más terrible para una diosa que cualquier traición. Nos adentraremos en los miedos de Hades, quien gobernaba el inframundo pero temía quedarse atrapado en su propio reino para siempre. Exploraremos tablillas olvidadas, textos perdidos y rituales secretos que revelan una verdad inquietante. Los dioses griegos no eran todopoderosos, eran espejos magnificados de nuestros propios temores. Así que acomódate en tu lugar de descanso. Ajusta tu almohada. Deja que la oscuridad te envuelva, porque esta noche los dioses comparten contigo sus secretos más oscuros. Año 1500 a.C., aproximadamente. En las cuevas sagradas del monte Ida en Creta, un grupo de sacerdotes realiza un ritual que se remonta a tiempos inmemoriales. La luz de las antorchas proyecta sombras danzantes sobre frescos que representan algo perturbador. Zeus, como un niño escondido, temblando en la oscuridad. El humo de incienso de mirra y ciprés llena el espacio mientras los sacerdotes entonan en griego micénico una letanía que pocos comprenden ya. Están recordando no la gloria del rey de los dioses, sino su terror primigenio, su vulnerabilidad original. Esta escena, documentada en tablillas lineales B descubiertas en el Palacio de Cnosos en 1900, nos revela algo fundamental. El culto a Zeus comenzó no con celebraciones de poder, sino con rituales de protección contra el miedo. Para entender los temores de los dioses olímpicos, debemos retroceder aún más. Debemos descender a la era de los titanes, cuando el cosmos mismo temblaba bajo el gobierno de seres aún más antiguos y primitivos. Porque el miedo de los dioses olímpicos no nació en el Olimpo. Nació en la sangre derramada durante la titanomaquia, la guerra que definió el orden del universo. Los textos más antiguos que poseemos sobre la mitología griega, la Teogonía de Hesíodo, escrita aproximadamente en el siglo VIII a.C., nos presentan un cosmos nacido del caos. Pero no el caos como desorden, sino caos como entidad primordial, un abismo oscuro y sin forma del cual emergieron las primeras divinidades. De caos surgió Gea, la tierra, y de Gea, sin intervención masculina, nació Urano, el cielo. Ya en este origen encontramos el primer gran miedo, el temor al desplazamiento generacional. Urano, aterrorizado ante la posibilidad de que sus hijos lo superaran, los aprisionó en el vientre de Gea, en las profundidades de Tártaro. Imagina el terror de Gea, sintiendo a sus hijos atrapados en su interior, imposibilitados de nacer, causándole un dolor infinito. Según el historiador Robert Graves en sus obras sobre mitología griega publicadas en 1945,
Este mito refleja ansiedades profundamente arraigadas en las sociedades patriarcales primitivas. El miedo del padre a ser superado por el hijo. El terror ante la inevitable sucesión generacional. Visualiza esta escena primordial. En las entrañas de la tierra, donde el magma fluye como ríos de fuego líquido, Cronos empuña una hoz de pedernal, afilado entregada por su madre. Sus hermanos titanes lo rodean en las sombras. Pueden escuchar los latidos del corazón de Gea retumbando en las paredes de roca. Cronos tiembla, no de frío, sino de anticipación y terror. Está a punto de cometer el primer gran crimen del cosmos, la castración de su propio padre. Cuando Urano desciende para unirse con Gea, como hace cada noche, Cronos emerge de su escondite. El grito de Urano rasga la realidad misma. Su sangre, al caer sobre la tierra, da origen a las erinias, las furias vengadoras. De la espuma de su semilla cayendo al mar, nace Afrodita. Incluso en este acto de violencia primordial, el cosmos genera divinidades, pero genera también la maldición que perseguirá a todos los dioses olímpicos. El terror a ser destronados por sus propios descendientes. Este patrón de sucesión violenta entre generaciones divinas no es exclusivo de Grecia. En la mitología hitita, documentada en tablillas cuneiformes del siglo XIV a.C. descubiertas en Hattusa, la actual Turquía, encontramos el ciclo de Kumarbi. El dios Anu es destronado por Kumarbi, quien literalmente lo devora, pero debe eventualmente escupirlo. El dios de la tormenta Teshub finalmente desplaza a Kumarbi. Los paralelos son asombrosos. Los estudiosos como H. G. Güterbock, en su obra El ciclo de Kumarbi, de 1946, sugieren que los griegos absorbieron estas narrativas durante sus contactos con Asia Menor. Pero más allá del origen, lo significativo es el arquetipo universal, el miedo paterno a la descendencia. En la mitología nórdica, Odín sabe por las profecías que sus hijos provocarán el Ragnarok, el fin del mundo. En las tradiciones hindúes, múltiples avatares de Vishnu nacen específicamente para restaurar el equilibrio cuando las generaciones previas de dioses fallan. Incluso en Mesoamérica, cada era cósmica azteca termina con la destrucción de los dioses que la presidían. Este miedo trasciende culturas porque refleja una verdad humana fundamental. Cada generación teme y al mismo tiempo espera ser superada por la siguiente. Cronos, habiendo destronado a su padre, quedó marcado por un terror paralizante. Según la teogonía, Gea y Urano le advirtieron que él también sería destronado por uno de sus hijos. Esta profecía envenenó cada momento de su reinado. Cuando su esposa Rea daba a luz, Cronos devoraba a sus hijos inmediatamente. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, uno tras otro desaparecían en las fauces de su padre. Imagina el horror de Rea. El trauma de dar a luz sabiendo que tu esposo devorará a tu hijo. Las crónicas mitológicas describen su desesperación creciente, su determinación de salvar al menos a uno. Cuando nació Zeus, Rea lo escondió en esa cueva del monte Ida que mencionamos al principio, envolviendo una piedra en pañales y entregándosela a Cronos. El titán, cegado por su paranoia, devoró la piedra sin darse cuenta del engaño. Monte Ida, Creta. El año es irrelevante porque estamos en el tiempo mítico. En la cueva de Ictea, protegida por los curetes guerreros que golpean sus escudos para ahogar el llanto del bebé, Zeus crece amamantado por la cabra Amaltea. Pero incluso en este refugio, el niño Dios aprende su primera lección: el miedo. Cada vez que llora, los curetes deben hacer más ruido para evitar que Cronos lo descubra. Zeus crece sabiendo que su existencia misma es un secreto peligroso, que su padre lo busca para destruirlo.
Este trauma de infancia marca profundamente al futuro rey de los dioses. Los psicólogos modernos como Carl Jung, en su obra sobre arquetipos publicada a mediados del siglo XX, señalarían que Zeus desarrolla lo que llamaríamos un complejo de persecución. Nunca olvida que una vez fue presa, y cuando alcanza el poder, replica los mismos patrones que lo aterrorizaron. El miedo, entonces, es la herencia de los dioses. No nace con ellos, se les transmite como una maldición genética. Zeus hereda el terror de Cronos, quien lo heredó de Urano. Es un miedo que se remonta al origen mismo del cosmos ordenado, el terror a que el orden que estableces sea destruido por aquellos que vienen después. Cuando Zeus finalmente crece y regresa para enfrentarse a Cronos, cuando mediante un brebaje hace que su padre vomite a sus hermanos previamente devorados, cuando estalla la titanomaquia, esa guerra que sacudió los cimientos del cosmos durante 10 años completos, no está simplemente luchando por el poder, está luchando contra su propio terror heredado. Pero ganar la guerra no eliminó el miedo, solo lo transformó, porque Zeus, sentado en su trono del Olimpo, mirando hacia el abismo de Tártaro, donde aprisionó a los titanes, sabe algo que le hiela la sangre divina. Las profecías nunca fallan, y la misma profecía que condenó a Urano y a Cronos ahora pende sobre su cabeza como una espada invisible. Los dioses del Olimpo nacieron de la violencia y el terror, y aunque gobiernan desde la cima de la montaña más alta, en el lugar más cercano al cielo, nunca olvidarán las tinieblas de las que emergieron. Pero sus miedos específicos, sus fobias individuales, son aún más fascinantes y reveladores, porque cada dios olímpico desarrolló sus propios terrores únicos, reflejando diferentes aspectos de la condición humana, magnificada hasta proporciones cósmicas. Olimpo, año incontable del reinado de Zeus. Es medianoche, ese momento liminal, cuando incluso los dioses sienten el peso de la oscuridad. En el Palacio del Rayo, Zeus camina por los pasillos de mármol blanco que brillan con luz propia. Sus sandalias no hacen ruido. Cada cierto tiempo se detiene y mira hacia las sombras, como si algo acechara en ellas. Hera duerme en sus aposentos, agotada de las constantes traiciones de su esposo. Pero Zeus no puede dormir. Nunca puede dormir realmente. Se acerca a una ventana y mira hacia Tártaro, ese abismo insondable donde los titanes permanecen encadenados. Puede escuchar, aunque esté a distancias imposibles, los gritos de su padre Cronos resonando desde las profundidades. La profecía se cumplirá, parecen decir las voces. Tu hijo te destronará, como tú me destronaste a mí, como yo destroné a mi padre. Zeus aprieta los puños y un trueno rasga el cielo nocturno. En todo el mundo mortal, los humanos despiertan asustados. Pero no saben que el trueno no es una muestra de poder, sino de miedo. La obsesión de Zeus con las profecías está documentada extensamente en la literatura griega clásica. En la Teogonía de Hesíodo, después de derrotar a Cronos, Zeus se casa con Metis, la personificación de la sabiduría y el consejo prudente. Metis queda embarazada, pero Gea y Urano, sus abuelos, le advierten a Zeus que si Metis da a luz a un hijo varón, ese hijo lo destronará. La respuesta de Zeus es reveladora de su terror profundo. No mata a Metis en el sentido tradicional. Hace algo más perturbador. La devora mientras está embarazada. Literalmente se traga a su esposa para evitar que nazca su descendencia. Es el mismo acto que su padre Cronos realizó, la misma solución nacida del mismo miedo primordial. Pero las profecías, como Zeus descubriría, tienen formas misteriosas de cumplirse. Metis estaba embarazada de Atenea, no de un varón, y Atenea nació eventualmente de la cabeza del propio Zeus, completamente formada y armada.
emergiendo con un grito de guerra que hizo temblar el Olimpo. El miedo a las profecías y el destino es un elemento central en muchas tradiciones mitológicas. Los estudiosos de religiones comparadas, como Mircea Eliade en su obra Tratado de Historia de las Religiones, publicada en 1949, identifican este terror al destino ineludible como un arquetipo transcultural. En la mitología mesopotámica, las tablillas del Enuma Elish describen cómo Marduk debe constantemente reafirmar su supremacía porque sabe que el orden cósmico es frágil. En las tradiciones nórdicas, Odín consulta obsesivamente a las Nornas, las tejedoras del destino, buscando formas de evitar el Ragnarok, aunque sabe que es inevitable. Lo fascinante es que en todas estas tradiciones, los dioses nunca logran escapar de su destino. Las profecías se cumplen no a pesar de los esfuerzos por evitarlas, sino precisamente porque intentan evitarlas. Es lo que los griegos llamaban el principio de autocumplimiento profético. En la tradición hindú encontramos un enfoque diferente. El concepto de karma acepta que las acciones pasadas determinan el futuro, pero ofrece la posibilidad de trascendencia a través del desapego. Los dioses hindúes no temen tanto a las profecías porque operan bajo un entendimiento cíclico del tiempo donde todo eventualmente se renueva. Dodona, Épiro, siglo VI a.C. En el oráculo más antiguo de Grecia, dedicado a Zeus, los sacerdotes interpretan el susurro del viento en las hojas del roble sagrado. Un rey mortal ha venido a consultar sobre una guerra que planea iniciar. Los sacerdotes entran en trance, escuchando no solo el viento, sino la voz del propio Zeus transmitida a través del árbol ancestral. Pero lo que pocos saben es que Zeus mismo consulta a los oráculos. Según textos fragmentarios preservados en la Biblioteca de Alejandría antes de su destrucción, Zeus visita regularmente a las Moiras, las tres hilanderas del destino. Cloto, quien hila el hilo de la vida, Láquesis, quien mide su longitud, y Atropos, quien lo corta. Incluso el rey de los dioses debe arrodillarse ante ellas, porque ni siquiera él puede cambiar lo que las Moiras decretan. Imagina la escena. Zeus, el Todopoderoso, reducido a suplicante ante tres ancianas que hilan en la oscuridad del tiempo no lineal, le pregunta obsesivamente: ¿cuándo llegará mi fin? ¿Quién será el que me destrona? Y las Moiras hilan en silencio, porque conocer el futuro no significa poder cambiarlo. El terror de Zeus a ser destronado genera comportamientos cada vez más erráticos y violentos. Los himnos homéricos, compuestos entre los siglos VIII y VI a.C., narran numerosos episodios donde Zeus reacciona desproporcionadamente ante cualquier amenaza percibida. Cuando los gigantes, hijos de Gea, nacidos de la sangre de Urano, se rebelan contra los dioses olímpicos en la gigantomaquia, Zeus responde con brutalidad extrema. No solo los derrota, los aplasta literalmente bajo montañas. Encéladus queda sepultado bajo el Etna, Polibotes bajo la isla de Kos. Es una violencia nacida del terror, no solo del poder. El filósofo griego Platón, en el siglo IV a.C., reflexiona sobre esto en su República. Argumenta que Zeus representa no la justicia perfecta, sino el poder corrupto por el miedo. Es una crítica audaz para su tiempo, pero Platón reconoce algo fundamental. Un gobernante que gobierna desde el miedo es un tirano, aunque sea un dios. Año incontable. En el Olimpo, durante un banquete de los dioses, Hera se atreve a cuestionar una de las decisiones de Zeus. El silencio cae sobre el salón. Todos los dioses presentes conocen lo que viene. Zeus se levanta lentamente, su rostro oscurecido por la cólera. Sin decir palabra, convoca sus rayos. El terror de todos los presentes es palpable. Hefesto, el dios cojo de la forja, intenta intervenir para defender a su madre Hera,
Zeus lo agarra por el tobillo y lo arroja desde el Olimpo. Hefesto cae durante un día entero antes de estrellarse en la isla de Lemnos. Sobrevive porque es inmortal, pero queda aún más lisiado. Este acto de violencia contra su propio hijo revela la profundidad del terror de Zeus. No puede tolerar ninguna forma de desafío porque todo desafío le recuerda la profecía. Cada cuestionamiento es un eco potencial del hijo que eventualmente lo destronará. Los estudiosos modernos de mitología y psicología, como James Hillman en su obra El mito del análisis de 1970 y 2, identifican en Zeus lo que llamaríamos un trastorno paranoide magnificado a escala divina. Todos sus síntomas están presentes: desconfianza constante, hipersensibilidad a la crítica, tendencia a interpretar acciones neutrales como amenazas, respuestas agresivas desproporcionadas. Pero hay algo más profundo. Zeus sufre lo que los griegos mismos identificaron como la maldición del poder absoluto. Heráclito, el filósofo oscuro del siglo VI a.C., escribió: «El poder corrompe cuando se basa en el miedo de perderlo». Zeus no puede disfrutar de su poder porque está constantemente aterrorizado de que se lo arrebaten. Este miedo se manifiesta también en sus constantes aventuras sexuales. Los mitos están repletos de los amoríos de Zeus, con Europa, Leda, Dánae, Sémele, Alcmena y docenas más. La interpretación tradicional ve esto como apetito sexual desmedido. Pero una lectura más profunda revela otro patrón. Zeus intenta desesperadamente crear el mayor número posible de descendientes en un intento de controlar la profecía a través de la multiplicidad. Si tiene cientos de hijos, quizás pueda identificar al amenazador antes de que sea tarde. O quizás pueda diluir la amenaza entre tantos descendientes que ninguno individualmente sea lo suficientemente poderoso. Por supuesto, esta estrategia falla. Solo crea más conflicto, más celos, especialmente de Hera, y más complejidad. Los hijos semidivinos de Zeus, como Heracles, Perseus y Helen, traen sus propios problemas. Cada uno es un recordatorio viviente del terror subyacente de su padre. El reinado de Zeus, entonces, no es la historia de un rey todopoderoso disfrutando de su supremacía. Es la tragedia de un gobernante atrapado en un ciclo de violencia nacido del miedo. Cada acción que toma para proteger su trono lo acerca paradójicamente a su pérdida. En las noches del Olimpo, cuando los otros dioses duermen, Zeus permanece despierto. Escucha, espera, porque sabe que en algún lugar, en algún momento, algo o alguien vendrá. La profecía pende sobre él como su propio rayo, listo para caer. Pero Zeus no es el único dios olímpico acechado por temores profundos. Cada deidad del panteón carga con sus propios terrores únicos, reflejando diferentes aspectos de la existencia que ni la inmortalidad puede resolver. Argos, año 430 a.C. En el Heraión, el templo más grande dedicado a Hera en toda Grecia, se celebra el festival de Heraia. Cientos de mujeres, vestidas de blanco, procesionan llevando ofrendas a la diosa, cantan himnos antiguos que hablan de Hera como reina, como esposa, como la que mantiene el orden sagrado del matrimonio. Pero en el Sancta Sanctorum, donde solo las sacerdotisas tienen permitido entrar, hay una estatua de Hera que los visitantes públicos nunca ven. Es antigua, arcaica, anterior incluso al templo mismo. Y en su rostro de piedra erosionada por los siglos, los que se atreven a mirarla de verdad pueden ver algo inquietante. No majestuosidad ni ira, terror, un miedo profundo grabado en la piedra. Las sacerdotisas ancianas, que han servido durante décadas, conocen el secreto que esta estatua preserva. Hera no teme a Zeus. Teme algo mucho peor: ser olvidada, convertirse en irrelevante, dejar de importar en un cosmos que sigue adelante sin ella. Hera,
Es quizás la diosa más compleja del panteón olímpico, y sus miedos son los más sutiles y devastadores. La literatura griega la presenta principalmente como la esposa celosa de Zeus, constantemente persiguiendo a sus amantes y atormentando a sus hijos bastardos. Pero esta caracterización superficial oculta terrores más profundos. Los textos más antiguos que mencionan a Hera, incluyendo fragmentos de poesía micénica en lineal B, datados del siglo XIII a.C., la identifican no como la esposa de Zeus, sino como una diosa independiente, adorada por derecho propio, asociada con la tierra, el cielo y la soberanía femenina. Su nombre mismo, según etimologías propuestas por lingüistas como P. Chantrain en su Diccionario Etimológico de la Lengua Griega de 1968, podría derivar de una raíz que significa señora o la que protege. Pero conforme la sociedad griega se transformó hacia estructuras patriarcales más rígidas durante la Edad Oscura griega aproximadamente 1100 a 800 a.C., el rol de Hera cambió. Se convirtió en esposa, relegada a un papel secundario definido por su relación con Zeus. Para una diosa que una vez fue suprema por derecho propio, esto representa una forma de muerte simbólica. El miedo de Hera al olvido y la irrelevancia refleja un patrón que vemos en muchas tradiciones donde diosas femeninas poderosas son gradualmente subordinadas o asimiladas en panteones patriarcales. En Mesopotamia, Inanna Ishtar mantiene su poder como diosa del amor y la guerra a través de milenios, pero las tablillas babilónicas del primer milenio antes de Cristo muestran cómo su culto es progresivamente limitado por estructuras sacerdotales masculinas. En Egipto, Isis comienza como diosa menor, pero expande su influencia precisamente porque adapta su identidad para incluir aspectos de otras diosas que estaban siendo olvidadas. En las tradiciones celtas, la Morrigan y otras diosas triple mantienen su poder a través de la multiplicidad, una estrategia que Hera no pudo adoptar. El antropólogo James George Fraser, en La Rama Dorada, publicada entre 1890 y 1915, argumenta que las diosas que sobreviven son las que encuentran formas de permanecer relevantes para las necesidades cambiantes de sus adoradores. Hera, atrapada en el rol de esposa celosa, corre el riesgo constante de volverse obsoleta, y ella lo sabe. Cada amante de Zeus no es solo una traición personal, es una amenaza existencial. Cada hijo bastardo de Zeus es un recordatorio de que puede ser reemplazada. Leto, Semele, Alcmena, todas estas mujeres no solo reciben el amor de Zeus, reciben algo que Hera necesita desesperadamente: relevancia en la narrativa cósmica. Olimpo, tiempo mítico. En sus aposentos privados, Hera se mira en un espejo de bronce pulido. Es hermosa, eternamente joven como todos los dioses, pero hoy algo en su reflejo la perturba. Se acerca más. Por un instante fugaz, le parece ver que su rostro está desvaneciendo, volviéndose translúcido, como si estuviera dejando de existir. Sacude la cabeza. Es imposible. Los dioses son inmortales. No pueden morir. Pero Hera sabe algo que pocos mortales comprenden. Hay formas de muerte peores que el cese de la existencia física. Está la muerte del propósito, la muerte de la relevancia, la muerte que llega cuando nadie te recuerda, cuando nadie te invoca, cuando tus templos permanecen vacíos y tus altares fríos. Se voltea hacia la ventana. Puede ver abajo, en el mundo mortal, un templo dedicado a ella, pero nota con inquietud creciente que las ofrendas son escasas, las sacerdotisas son ancianas. No hay jóvenes siendo iniciadas. Este templo morirá con sus últimas devotas. Y cuando el último mortal olvide su nombre, ¿qué quedará de ella? Si el miedo de Hera es al olvido, el de Afrodita es igualmente revelador pero diferente.
el terror a perder su belleza. La diosa del amor y la belleza vive en constante ansiedad de que su único atributo definitorio pueda desvanecerse. Los himnos homéricos a Afrodita, compuestos probablemente en el siglo VII a.C., la describen obsesionada con su apariencia. Pero hay un detalle inquietante que los poetas mencionan tangencialmente. Afrodita evita ciertos espejos, específicamente los espejos obsidiana oscuros que, según las leyendas, tienen la capacidad de mostrar no lo que eres, sino lo que temes convertirte. Según fragmentos de Safo, la poetisa de Lesbos del siglo VII a.C., Afrodita realizaba rituales secretos cada luna nueva. Estos rituales, parcialmente descritos en papiros descubiertos en Oxirrinco a principios del siglo XX, involucraban baños en leche mezclada con miel, ungüentos de aceites exóticos y recitaciones de encantamientos de belleza que datan de tradiciones prehelénicas. Pero la pregunta es, ¿por qué una diosa, cuya belleza es por definición eterna e inmutable, necesitaría estos rituales? La respuesta revela su miedo subyacente. Afrodita no confía en su propia inmortalidad estética. Teme que la belleza, incluso la divina, sea frágil. Chipre, en el santuario de Pafos, siglo V a.C., es medianoche. El templo está vacío de mortales, pero Afrodita camina por sus pasillos de mármol rosa. Se detiene ante cada estatua, cada representación artística de sí misma. Las estudia con una intensidad casi maníaca, buscando imperfecciones, señales de declive. En una alcoba secreta, guarda espejos rotos. Son espejos que le mostraron algo que no pudo soportar. Nunca se lo ha dicho a nadie, pero una vez, hace eones, miró en uno de esos espejos malditos de obsidiana y vio su reflejo futuro. No el rostro de una diosa eternamente bella, sino el rostro de una anciana arrugada, olvidada. La visión duró solo un instante, pero la grabó en su mente como fuego. Desde entonces, Afrodita vive aterrorizada. Cada día verifica que su poder aún funciona. Seduce, encanta, inspira pasión, no solo por deseo, sino por necesidad de confirmar que su belleza aún tiene efecto. Cuando Psique, una mortal, fue proclamada tan bella que comenzaron a adorarla en lugar de a Afrodita, la diosa reaccionó con furia desproporcionada. No era vanidad simple, era terror existencial. El terror de Afrodita al declive físico refleja ansiedades profundamente humanas sobre el envejecimiento y la pérdida de valor asociado con la belleza, pero también conecta con temores divinos sobre la naturaleza del poder basado en atributos que podrían ser temporales. En otras tradiciones vemos patrones similares. En la mitología japonesa, la diosa Sol Amaterasu se esconde en una cueva, privando al mundo de luz, porque siente que su hermano Susanoo la ha humillado. Su retirada es una forma de muerte voluntaria nacida de la vergüenza y el miedo a la irrelevancia. Solo emerge cuando otros dioses organizan una celebración fuera de la cueva y su curiosidad vence al miedo. En las tradiciones celtas irlandesas, la diosa Macha sufre una maldición que la hace experimentar dolores de parto durante sus momentos de mayor debilidad. Para una diosa de la guerra y la soberanía, esta vulnerabilidad periódica es una fuente constante de ansiedad. Si Hera teme el olvido y Afrodita teme perder su belleza, Deméter experimenta quizás el más humano de todos los terrores divinos, el miedo a perder a un hijo. El mito del rapto de Perséfone es conocido, pero su significado psicológico es profundo. Cuando Hades secuestra a Perséfone y la lleva al inframundo, Deméter no solo se entristece, entra en un estado de terror y desesperación tan completo que causa que toda la vegetación en la tierra muera. Su miedo transforma el mundo entero. Las cosechas fallan,
Los humanos comienzan a morir de hambre. La tierra se vuelve estéril. Textos órficos, conservados en papiros del siglo III a.C. descubiertos en Derveni, Macedonia, describen a Deméter en este período como literalmente desintegrándose del terror. Su forma divina comienza a fragmentarse. Solo la intervención de Zeus, forzando un compromiso donde Perséfone pasa parte del año en el inframundo y parte en la superficie, previene la completa disolución de Deméter. Este mito revela algo crucial sobre los miedos divinos. No están separados de sus funciones. Deméter es la diosa de la agricultura, de la nutrición, de la fertilidad de la tierra. Cuando pierde a su hija, pierde también su propósito. El miedo a la pérdida personal se convierte en pérdida del sentido de existencia. Los rituales de Eleusis, los misterios más sagrados de la antigua Grecia, celebrados desde al menos el siglo VIII a.C. hasta su abolición por decreto del emperador cristiano Teodosio en el año 392 de nuestra era, estaban centrados precisamente en este miedo. Los iniciados experimentaban una muerte simbólica y renacimiento, conectándose con el terror de Deméter y su eventual reunión con Perséfone. Los miedos de las diosas entonces no son simplemente versiones femeninas de los terrores masculinos. Son únicos, arraigados en experiencias de pérdida de agencia, relevancia y conexión. Son miedos que resuenan particularmente en sociedades donde el valor de las mujeres estaba frecuentemente atado a su utilidad para otros, como esposas, como bellezas, como madres. Pero los dioses masculinos también tenían sus propios terrores específicos, diferentes de los de Zeus, terrores que exploraremos ahora descendiendo a los reinos más oscuros del Olimpo, campo de batalla de Troya, año 1180, y 4 a.C. aproximadamente, según la cronología tradicional. El sol poniente tiñe de rojo sangre las llanuras ante las murallas de Ilión. Ares, el dios de la guerra, camina entre los cadáveres. Su armadura dorada está salpicada de sangre. Ha estado luchando todo el día, disfrutando del caos y la matanza como solo él puede hacerlo. Pero entonces ve algo que lo hace detenerse en seco. Un soldado troyano moribundo lo mira directamente. En los ojos del mortal no hay miedo ni respeto. Hay desprecio. Con su último aliento, el soldado escupe hacia Ares y susurra: «Cobarde divino, solo tienes coraje cuando no puedes perder». Ares se enfurece. Levanta su lanza para atravesar el cadáver, pero se detiene, porque las palabras del mortal tocaron algo que Ares guarda en lo más profundo de su ser, el terror a ser expuesto como cobarde. El miedo a que todos descubran que su bravura es una ilusión. Que un dios de la guerra puede ser, paradójicamente, un cobarde. Ares es uno de los dioses más paradójicos del panteón griego. Es el dios de la guerra, el conflicto, la violencia. Pero a diferencia de Atenea, quien representa la estrategia militar y la guerra justa, Ares representa la brutalidad caótica, la sed de sangre, la locura del combate. Y curiosamente, es uno de los dioses menos respetados del Olimpo. La Ilíada de Homero, compuesta en el siglo VIII a.C., contiene uno de los episodios más reveladores sobre Ares. En el canto V, Ares lucha del lado de los troyanos, pero cuando Diomedes, un héroe mortal asistido por Atenea, lo hiere con su lanza, Ares grita y huye al Olimpo llorando como un niño. Zeus mismo lo desprecia, diciéndole: «No te quejes conmigo, cara de dos caras. Eres el más odioso de todos los dioses del Olimpo. Siempre te ha gustado la lucha, la batalla y las peleas». Este episodio revela el terror central de Ares. Es un dios de la guerra que puede perder. Un dios cuyo dominio supuesto, la violencia,
puede volverse contra él, que puede ser herido, humillado, vencido, no por otro dios, sino por un mero mortal. El contraste entre Ares y otros dioses guerreros en diferentes culturas es instructivo. En la mitología nórdica, Thor es el dios del trueno y la guerra, pero es universalmente respetado y amado. Sus batallas son heroicas, sus victorias gloriosas. Nunca huye cobardemente. En las tradiciones hindúes, Kartikeya, también conocido como Skanda o Murugan, es el dios de la guerra y es celebrado como invencible comandante de los ejércitos divinos. Su culto es prominente en el sur de India hasta el día de hoy. En Mesoamérica, Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra y el sol, era la deidad suprema del imperio. Alimentado con el sacrificio de corazones de guerreros capturados, su poder era incuestionable. Pero Ares es diferente. Los griegos mismos sentían ambivalencia hacia él. Tenía pocos templos importantes. Sus cultos eran limitados. Los estudiosos como Walter Burkert, en su obra Religión griega arcaica y clásica de 1977, señalan que Ares representa aspectos de la guerra que los griegos temían y despreciaban. La brutalidad sin propósito, la violencia sin honor, el caos sin estrategia. El terror de Ares, entonces, es el terror al desprecio. Sabe que incluso entre los mortales es considerado inferior a Atenea en cuestiones militares. Su aventura con Afrodita, atrapados en la red de Hefesto y expuestos ante la burla de todos los dioses, solo reforzó esta humillación. Es un dios poderoso que teme constantemente ser visto como débil. Olimpo, salón de banquetes divinos. Ares entra tarde a un festín. Todos los dioses están presentes. Atenea está relatando su victoria reciente, ayudando a los aqueos a construir el caballo de Troya que selló la derrota de la ciudad. Los dioses aplauden su astucia. Ares toma asiento en silencio. Nadie lo saluda, con particular entusiasmo. Cuando un sirviente le sirve vino, Ares nota que la copa que le dan es más simple que las de los otros dioses. Es un detalle pequeño, quizás accidental, pero para Ares es una confirmación de su miedo. Incluso aquí, en el hogar de los dioses, es considerado de segunda categoría. Más tarde, cuando el festín termina y los dioses se dispersan, Ares permanece en el salón vacío. Toma una copa y la estrella contra el suelo de mármol. El sonido resuena en el espacio vacío. Es el grito silencioso de un dios que teme ser irrelevante en el dominio que supuestamente define su existencia. Si Ares teme al desprecio, Hefesto vive con una forma diferente de terror, el miedo a que su trabajo nunca sea suficientemente perfecto para compensar su deformidad física. Hefesto, el dios herrero, el artesano divino, es cojo. Dependiendo de las versiones del mito, su cojera se debe a que Hera lo arrojó del Olimpo por nacer feo, o porque Zeus lo lanzó tras intentar defender a Hera de una golpiza. Hesíodo en la Teogonía menciona que Hera, avergonzada de tener un hijo deforme, lo escondió. Homero en la Ilíada describe su cojera constante. Para una sociedad que valoraba la perfección física, especialmente en lo divino, Hefesto representa una anomalía perturbadora. Pero Hefesto responde a su imperfección física con una búsqueda obsesiva de perfección en su trabajo. Forja las armas de los dioses, el tridente de Poseidón, el rayo de Zeus, la égida de Atenea. Crea autómatas de oro que caminan y asisten en su forja. Construye palacios que desafían la imaginación. Cada obra maestra es un intento de probar su valor, de compensar lo que percibe como su falla fundamental. Lemnos, isla volcánica en el Egeo, en la forja subterránea de Hefesto. El calor es insoportable incluso para un dios. Hefesto trabaja frente a un yunque, martillando una pieza de metal divino que brilla con luz propia. Ha estado trabajando sin parar durante días.
Sus ayudantes cíclopes le suplican que descanse, pero Hefesto no puede parar. Está creando una armadura para Aquiles, el héroe griego destinado a morir joven en Troya. Hefesto no descansará hasta que sea perfecta, porque sabe que esta armadura será admirada por siglos. Será prueba de su genio. Y tal vez, solo tal vez, cuando los mortales hablen de la armadura de Aquiles, olvidarán mencionar que Hefesto es cojo. Lo recordarán solo como el maestro artesano. Pero en un momento de pausa, cuando examina su trabajo, ve su propio reflejo en el metal pulido. El rostro cubierto de hollín, los hombros desiguales, la postura torcida, y el terror lo invade. No importa cuán perfectas sean sus creaciones, él nunca será perfecto. Su imperfección es eterna, inscrita en su forma divina para siempre. El terror de Hefesto resuena con experiencias humanas profundas sobre discapacidad, percepción de defecto y la búsqueda de compensación a través del logro. Los psicólogos modernos identificarían en Hefesto un clásico caso de compensación alfleriana, nombre dado por el psicólogo austríaco Alfred Adler, quien en la década de 1920 desarrolló teorías sobre cómo las personas con inferioridades percibidas, reales o imaginarias, a menudo se esfuerzan por logros excepcionales en otras áreas. Pero para Hefesto, la compensación nunca es suficiente. Cada objeto perfecto que crea solo resalta más su propia imperfección física. Es un círculo vicioso de miedo y trabajo obsesivo. Interesantemente, Hefesto también experimenta un terror relacional. Su matrimonio con Afrodita es un desastre. La diosa más hermosa del Olimpo casada con el dios más feo es una combinación que invita al ridículo. Cuando Afrodita lo engaña con Ares y Hefesto los atrapa en una red mágica y los expone ante todos los dioses, el episodio es recordado no como la justa venganza de Hefesto, sino como una comedia humillante para todos los involucrados, incluyéndolo a él. Su terror es que su imperfección física lo hace inherentemente no amable, que puede crear belleza perfecta pero nunca puede ser bello él mismo, que puede ser respetado por su habilidad pero nunca amado por su persona. En contraste dramático con Hefesto está Apolo, el dios de la luz, la música, la profecía, la curación y la razón. Si existe un dios olímpico que representa el orden, la armonía y la perfección apolínea, término que el filósofo Friedrich Nietzsche usaría en el siglo XIX para describir este principio, es Apolo. Pero precisamente porque Apolo es el dios del orden, vive aterrorizado por su opuesto, el caos, la oscuridad, lo dionisíaco. Y este terror se manifiesta de formas fascinantes en los mitos. Los himnos homéricos a Apolo, especialmente el himno délico y el himno pítico, narran sus orígenes. Apolo nace en la isla de Delos después de que Hera, celosa de que Zeus embarazara a Leto, prohibió a todas las tierras dar refugio a la Titánida. Solo Delos, entonces una isla flotante, se atrevió a acogerla. Inmediatamente después de nacer, Apolo declaró que traería orden y claridad al mundo. Su primer acto fue matar a Pitón, la serpiente monstruosa que guardaba el oráculo de Delfos. Simbólicamente, este acto representa la victoria del orden sobre el caos, de la luz sobre la oscuridad. Pero el mito revela también el terror subyacente. El caos debe ser constantemente contenido, perpetuamente vigilado. La serpiente puede haber muerto, pero lo que representaba nunca muere realmente. Delfos, el oráculo, siglo VI a.C. Apolo está invisible, presente pero no corporalmente, observando mientras la Pitia, su profetisa, entra en trance. Ella respira los vapores que emergen de la grieta en la tierra bajo el templo, vapores que análisis modernos han identificado como posiblemente etileno, un gas que induce estados alterados de conciencia. Su cuerpo se contorsiona, sus ojos se revierten. Comienza a hablar en palabras fragmentadas, caóticas, que los sacerdotes deben interpretar. Apolo observa con fascinación y horror.
porque la profecía requiere este momento de caos. La verdad sobre el futuro no puede ser conocida a través de la razón pura. Requiere descender al desorden, abrazar lo irracional, y esto aterroriza a Apolo en un nivel fundamental. Cada vez que una Pitia entra en trance, Apolo teme que no regrese, que se pierda completamente en el caos. Cada vez teme que las profecías que emergen sean demasiado oscuras, demasiado terribles para ser soportadas, porque Apolo sabe lo que muchos mortales olvidan. La profecía no es un don, es una maldición. Conocer el futuro, especialmente cuando no puedes cambiarlo, es una forma de tortura. El mismo Apolo sufre esta tortura. Él, quien otorga el don profético, debe vivir sabiendo cosas que no puede cambiar. Sabe del destino de Troya. Sabe que sus propios amantes mortales morirán, como Jacinto y Cipariso, transformados en flores después de muertes accidentales que Apolo no pudo prevenir a pesar de su presencia. Su conocimiento del futuro no es poder, es prisión. Los terrores de Ares, Hefesto y Apolo revelan algo fundamental sobre la naturaleza del miedo divino. Está inextricablemente ligado a la identidad y función de cada dios. Ares teme al desprecio porque es un dios guerrero que puede perder. Hefesto teme a la imperfección porque su trabajo debe compensar su forma. Apolo teme al caos porque su esencia misma es el orden. Estos miedos no son debilidades externas impuestas. Son grietas inherentes en la estructura de su divinidad. Son las sombras proyectadas por su luz y revelan una verdad incómoda. Ser un dios no significa estar libre del miedo, significa experimentar el miedo en escalas cósmicas, magnificadas hasta convertirse en fuerzas que moldean el mundo. Pero hay dioses cuyos terrores son aún más profundos, más existenciales. Dioses que temen no aspectos específicos de su existencia, sino la existencia misma, las profundidades del inframundo, el reino de Hades. No hay tiempo aquí en el sentido convencional. El río Estigia fluye eternamente, sus aguas negras como la tinta llevando las almas de los muertos hacia su destino final. Caronte, el barquero anciano, rema con movimientos mecánicos, repetidos tantas veces durante eones que ya no piensa en ellos. En lo profundo de su palacio de obsidiana, Hades está sentado en su trono. A su lado, Perséfone lee un antiguo rollo. La escena parece tranquila, casi doméstica. Pero si observas con atención, notas algo. Hades no se mueve, no pestañea. Está completamente inmóvil, como una estatua de sí mismo. Perséfone deja su lectura y lo mira. Ha visto esto antes. Es lo que ella llama los momentos de estatua de Hades. Momentos donde su esposo se queda congelado, atrapado en su propio terror particular. El miedo a que nunca pueda salir. Que el inframundo no es su reino, sino su prisión. Que en el sorteo que realizaron los tres hermanos Zeus, Poseidón y Hades, después de derrotar a Cronos, Hades no ganó el inframundo. Lo perdió todo lo demás. Hades es el gran olvidado del panteón olímpico. Irónicamente, aunque es uno de los tres grandes hermanos que dividen el cosmos, raramente es incluido en las listas de los 12 olímpicos. Zeus gobierna el cielo, Poseidón los mares. Pero Hades, el mayor de los tres según algunas versiones, recibe el inframundo, el reino de los muertos, un lugar del que nadie desea estar, ni mortales ni dioses. La caracterización de Hades en los textos griegos es fascinante por lo que no dice. Homero en la Ilíada y la Odisea menciona a Hades principalmente en contexto de sus dominios, no de su persona. La Teogonía de Hesíodo dedica líneas extensas a Zeus y Poseidón, pero Hades es apenas mencionado. Es como si los propios poetas evitaran hablar de él demasiado, como si nombrar al Señor de los Muertos pudiera atraer su atención no deseada. Pero textos órficos
especialmente himnos preservados en papiros del período helenístico, revelan más sobre Hades. Estos textos, asociados con los misterios órficos que prometían conocimiento sobre la muerte y la vida después de ella, describen a Hades como el que habita en la casa sin retorno, el rico en almas, el guardián de las puertas que nunca se abren desde dentro. Los dioses del inframundo en diferentes culturas comparten ciertos rasgos, pero difieren crucialmente en su relación con su dominio. En la mitología egipcia, Osiris gobierna el Duat, el inframundo, pero es también un dios de la resurrección y la fertilidad. Su reino no es solo de muerte, sino de transformación y renacimiento. Los textos de las pirámides y el libro de los muertos presentan el inframundo como un lugar de juicio y potencial ascenso. En las tradiciones mesopotámicas, Ereshkigal gobierna el inframundo sumerio, Irkaya. Pero a diferencia de Hades, Ereshkigal es activamente temida y respetada. Su poder es absoluto en su dominio. Nadie, ni siquiera otros dioses, puede desafiarla allí. Cuando Inanna desciende al inframundo, debe humillarse completamente ante su hermana Ereshkigal. En la mitología nórdica, Hel, gobierna Helheim, el reino de los muertos por causas naturales. Pero Hela es hija de Loki y está destinada a luchar contra los Aesir en el Ragnarok. Su papel es activo, no pasivo. No es simplemente guardiana, sino participante en el destino cósmico. Hades, en contraste, parece atrapado en un papel que no desea. Los mitos griegos apenas mencionan que Hades viaje al mundo superior. Su única salida notable es cuando rapta a Perséfone, un acto que Zeus permitió pero que resultó en que Hades debe compartir a su esposa durante la mitad del año. Incluso su victoria romántica es parcial, comprometida, una rara ocasión. Hades ha venido al Olimpo para una reunión de los dioses. Es necesario. Alguna crisis cósmica requiere la participación de todos. Hades camina por los pasillos brillantes del palacio de Zeus. La luz del sol, que él apenas ve en su reino subterráneo, lo incomoda. Los otros dioses lo saludan con cortesía tensa. Nadie realmente quiere hablar con el Señor de los muertos. Durante la reunión, Hades habla poco, pero observa todo. Ve a Zeus en su trono comandando truenos. Ve a Poseidón discutiendo sobre asuntos marinos. Ve a Atenea y Apolo debatiendo con elocuencia. Y siente el peso de su aislamiento como una piedra en su pecho. Cuando la reunión termina, los otros dioses se dispersan hacia sus diversos asuntos. Hades debe regresar al inframundo, no porque tenga asuntos urgentes allí. Las almas llegan, son juzgadas, son asignadas a sus destinos. El sistema funciona automáticamente. No, Hades debe regresar porque no tiene otro lugar. El inframundo no es donde trabaja, es donde existe. Y la diferencia es todo. Mientras desciende de regreso a su reino, Hades siente el terror familiar. Está atrapado en su propia inmortalidad, condenado a pasar la eternidad en un lugar de muerte, rodeado de sombras, mientras arriba el mundo continúa brillante y vital sin él. Si Hades teme estar atrapado en un lugar, Dionisio teme estar atrapado en un estado mental. La locura que él mismo causa. Dionisio, el dios del vino, el éxtasis, la liberación, la transgresión, es quizás el dios más complejo psicológicamente del panteón. Dionisio nació 2 veces. Su madre, Sémele, fue incinerada cuando Zeus se le reveló en su forma divina completa, engañada por Hera para pedir esto. Zeus rescató al feto de Dionisio de las cenizas de Sémele y lo cosió a su propio muslo, donde completó su gestación. Dionisio literalmente nació de la destrucción y la locura. Las Bacantes de Eurípides, la tragedia griega del siglo V a.C., explora el terror asociado con Dionisio. En la obra, Dionisio regresa a Tebas, su ciudad natal donde fue rechazado. Para vengarse,
vuelve locas a las mujeres de la ciudad, incluyendo a su propia tía Agave. En su locura dionisíaca, estas mujeres despedazan al rey Penteo, el primo de Dionisio. Agave, en su frenesí, descuartiza a su propio hijo sin darse cuenta. Cuando la locura se disipa, Agave sostiene la cabeza de Penteo, creyendo inicialmente que es la cabeza de un león que cazó. Gradualmente recupera la cordura y se da cuenta de la horrible verdad. El horror de este momento es insoportable. Ha matado a su hijo en un estado de locura inducida por un dios. Pero aquí está el terror de Dionisio. Él también experimenta esta locura. No es solo algo que inflige en otros. Las vacantes y otros textos describen a Dionisio como alternativamente lúcido y frenético, cuerdo y loco. Los rituales dionisíacos involucraban estados de éxtasis donde los participantes perdían completamente su sentido de identidad, fusionándose con el dios y con el grupo en una experiencia de locura comunal. Monte Citerón, durante un ritual báquico, Noche sin luna, las Ménades, las seguidoras femeninas de Dionisio, danzan alrededor de hogueras. Han estado danzando durante horas, días quizás. El tiempo ha perdido significado. Han bebido vino mezclado con hierbas alucinógenas. Han desgarrado animales con sus manos desnudas y comido su carne cruda. Están en éxtasis completo. En el centro del frenesí está Dionisio mismo. Su forma cambia constantemente. A veces hombre joven de belleza andrógina, a veces anciano barbudo, a veces bestia cornuda. Sus ojos están completamente negros. Ríe y llora simultáneamente. Está completamente perdido en su propia locura divina, pero en un destello de lucidez. Un momento entre la locura, Dionisio se ve a sí mismo como si fuera un observador externo. Ve el caos que ha causado, las mujeres en frenesí, la sangre y la violencia, y siente terror puro, porque se da cuenta de que no controla esto. No es él causando la locura, es la locura usando su forma para manifestarse. El momento pasa, la lucidez se disuelve. Dionisio es tragado de nuevo por el éxtasis, pero el terror permanece en algún rincón de su conciencia fragmentada. Está atrapado en un ciclo de locura y lucidez, nunca completamente libre en ninguno de los dos estados. Teme el momento cuando la locura sea tan completa que la lucidez nunca regrese. Teme convertirse completamente en aquello que representa el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, publicado en 1872, contrasta lo apolíneo, orden, razón, individualidad, con lo dionisíaco, caos, éxtasis, disolución del yo. Argumenta que ambos principios son necesarios para la existencia humana plena, pero que lo dionisíaco es fundamentalmente aterrador porque implica la muerte del ego, la pérdida de límites, la fusión con el todo. Dionisio, como Dios, encarna este principio aterrador. Ofrece liberación de los límites de la identidad, pero esa liberación es indistinguible de la locura. Los rituales dionisíacos eran populares precisamente porque ofrecían escape de la rigidez de la sociedad griega, especialmente para las mujeres. Pero también eran temidos, porque los participantes podían literalmente perder la razón. El terror de Dionisio es el terror a la disolución completa del ser. Para un dios cuya identidad es su función, perder completamente esa identidad, incluso temporalmente, es una forma de muerte. Dionisio muere y renace en cada ciclo de locura y lucidez, y nunca sabe si el próximo renacimiento ocurrirá. El último dios cuyo terror exploraremos es Hermes, el mensajero, el dios de los viajeros, los comerciantes, los ladrones y guía de almas al inframundo. Hermes es perpetuo movimiento, nunca está quieto. Y esto no es solo su naturaleza, es su necesidad.
porque Hermes vive con un terror profundo, el miedo a estar atrapado, contenido, inmóvil. Los himnos homéricos a Hermes narran cómo, el mismo día de su nacimiento, salió de su cuna, robó el ganado de Apolo, inventó la lira y realizó varios otros actos de astucia y movimiento. No podía permanecer quieto ni como infante. Este no es solo comportamiento travieso, es compulsión. Hermes es el dios de los umbrales, de los cruces de caminos, de los límites que se cruzan. Su símbolo, el caduceo, vara entrelazada con serpientes, representa transición y movimiento. Pero cada umbral que cruza, cada límite que trasciende, es también un recordatorio de su terror. ¿Qué pasaría si no pudiera cruzar? ¿Qué pasaría si quedara atrapado en un solo lugar, en un solo estado, para siempre? Una encrucijada en Arcadia, región montañosa del Peloponeso. Hay una erma allí, un pilar de piedra con la cabeza de Hermes esculpida en la cima y genitales masculinos tallados a media altura, símbolos de fertilidad y límites. Los viajeros dejan ofrendas, monedas, flores, pequeñas piedras apiladas. Es medianoche. Hermes materializa junto a su erma. Está cumpliendo uno de sus deberes, guiar un alma recién fallecida al inframundo. El alma, confundida y asustada, camina junto a él. Hermes la consuela con palabras amables mientras la conduce hacia el descenso. Llegan a la entrada del inframundo. Hermes debe entregar el alma a Caronte y regresar al mundo superior. Hace esto cientos de veces, pero cada vez, cuando cruza el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos, siente un momento de pánico. Y si esta vez no puede regresar, y si el umbral se cierra detrás de él, el pánico dura solo un instante. Regresa al mundo superior sin problema, como siempre. Pero el terror permanece, porque Hermes sabe que su habilidad para cruzar límites, para moverse libremente entre todos los reinos, es lo que lo define. Si perdiera esa habilidad, dejaría de ser Hermes. Sería simplemente atrapado, inmóvil, muerto en todo excepto en el nombre. Y así Hermes continúa moviéndose. Nunca para, nunca descansa realmente, porque detenerse significa enfrentar su terror. Y mientras se mueva, mientras cruce umbrales y viaje entre mundos, puede mantener el terror a raya. Casi. Los terrores existenciales de Hades, Dionisio y Hermes revelan la capa más profunda del miedo divino. No temen circunstancias externas o pérdidas específicas. Temen aspectos fundamentales de su propia naturaleza. Hades teme su aislamiento inherente. Dionisio teme su locura intrínseca. Hermes teme la posibilidad de perder su esencia móvil. Estos son miedos que no tienen solución. No pueden ser vencidos, solo manejados. Y en esto, estos dioses reflejan los terrores existenciales humanos más profundos. El aislamiento inevitable de la conciencia individual, el terror a perder la cordura, el miedo a estar atrapado en circunstancias de las que no hay escape. Los dioses olímpicos, en toda su gloria e inmortalidad, están atrapados en sus propios miedos tanto como cualquier mortal, quizás más, porque su inmortalidad significa que nunca habrá liberación. Los terrores que los acechan no terminarán con la muerte, porque los dioses no mueren, solo continúan eternamente conviviendo con sus miedos magnificados hasta proporciones cósmicas. Atenas, año 431 a.C. El Partenón, recién completado, brilla bajo el sol del mediodía. La estatua crisoelefantina de Atenea Partenos, creada por Fidias, de 12 metros de altura, dorada y marfileña, domina el interior del templo. Miles de atenienses suben la Acrópolis para las Panateneas, el festival más grande dedicado a la diosa patrona de la ciudad. Pero un anciano sacerdote, de pie en las sombras del templo,
Observa no la magnificencia de la estatua, sino algo más sutil. En los relieves del friso del Partenón, tallados con detalle exquisito, hay escenas de la procesión panatenaica, pero también hay escenas de la gigantomaquia, la batalla de los dioses contra los gigantes. Y en esas escenas de batalla, si observas con atención, puedes ver expresiones en los rostros de los dioses. No solo determinación o ira, también miedo. El sacerdote anciano recuerda las palabras de su maestro, repetidas hace décadas. Los dioses nos dieron el arte no para mostrar su gloria, sino para ocultar su terror. Mira la estatua de Atenea, tan perfecta, tan invulnerable en apariencia. Pero el sacerdote sabe lo que los misterios le enseñaron. Incluso Atenea tiene sus terrores secretos. Y toda esta magnificencia arquitectónica es, en parte, un intento de mantener esos terrores contenidos. Los templos, rituales y prácticas religiosas de la antigua Grecia no eran simplemente expresiones de devoción. Eran sistemas elaborados de gestión del miedo, tanto humano como divino. Los griegos comprendían implícitamente que los dioses no eran entidades perfectas y seguras. Eran poderosas pero frágiles, inmortales pero vulnerables en formas que trascendían la muerte física. El arqueólogo británico Colin Renfrew, en su obra La arqueología del culto, publicada en 1985, argumenta que los templos griegos funcionaban como interfaces entre el orden humano y el caos potencial del poder divino. Cada ritual era un intento de mantener a los dioses contentos, sí, pero también de mantenerlos estables, de evitar que sus terrores se manifestaran de formas destructivas. Considera los sacrificios. La práctica de ofrecer animales a los dioses era omnipresente, pero el ritmo y la fórmula eran cruciales. Los himnos debían cantarse correctamente. La sangre debía derramarse en el lugar apropiado. Las vísceras debían ser inspeccionadas para signos auspiciosos. Todo esto no era simple superstición, era gestión de riesgo cósmico. Cuando Atenas olvidó realizar ciertos rituales a Deméter, las cosechas fallaban. Cuando se descuidaban los ritos a Dionisio, estallaban brotes de locura colectiva. Los griegos interpretaban estos eventos no como coincidencias, sino como manifestaciones de los terrores divinos, haciéndose tangibles cuando no eran adecuadamente contenidos. Diferentes culturas desarrollaron diferentes estrategias para lidiar con el conocimiento de que sus dioses eran vulnerables al miedo. En el antiguo Egipto, el sistema de Maat, orden cósmico, funcionaba como un marco donde incluso los dioses debían operar dentro de reglas establecidas. Ra, el dios Sol, debía hacer su viaje nocturno a través del Duat cada noche, enfrentando a Apophis, la serpiente del caos. Este no era un evento opcional, era una necesidad cósmica. Los sacerdotes egipcios realizaban rituales cada noche para ayudar a Ra en su lucha, reconociendo implícitamente que incluso el Dios Supremo necesitaba ayuda. En Mesopotamia, los textos como el Enuma Elish revelan que los dioses crearon a la humanidad específicamente para servirlos y aliviar su carga de trabajo, pero implícitamente esto también significa que los dioses necesitan a la humanidad. Hay una dependencia mutua. Los humanos temen a los dioses, pero los dioses también dependen de los humanos para sostener el orden cósmico. Esta interdependencia crea una dinámica diferente a la griega. En las tradiciones hindúes, el concepto de dharma, deber cósmico, significa que incluso los dioses están sujetos a obligaciones. Cuando Rama, avatar de Vishnu, debe cumplir su dharma incluso a costa personal, establece un patrón. Ni siquiera lo divino está libre de restricciones. Esto crea un sistema donde el terror divino está contenido dentro de estructuras de deber y orden cósmico. Las tradiciones nórdicas adoptaron un enfoque diferente. El Ragnarok, el fin inevitable del mundo y la muerte de los dioses, era conocido y aceptado.
Los dioses nórdicos no trataban de prevenir su destino final. En cambio, lo enfrentaban con valor, sabiendo que lucharían hasta el final, aunque supieran que perderían. Este fatalismo transforma el terror en aceptación heroica. Delfos, el oráculo, año 362 de nuestra era. El Imperio Romano ha abrazado el cristianismo bajo el emperador Constantino. Los viejos cultos están siendo suprimidos. El oráculo de Apolo ha funcionado durante casi 1000 años, pero ahora las ofrendas son escasas. Los sacerdotes son ancianos. No hay jóvenes siendo entrenados para reemplazarlos. Una última consulta llega. Un alto funcionario romano, secretamente aún devoto de los viejos dioses, ha viajado para preguntar sobre el futuro. La Pitia, una mujer de 80 años que ha servido durante 50, desciende a la cámara sagrada. Los vapores emergen como siempre. Ella inhala, esperando el trance, pero esta vez es diferente. Cuando las palabras vienen, no son fragmentadas y caóticas como siempre. Son claras, terriblemente claras. Dile al rey que el elaborado salón ha caído al suelo. Apolo ya no tiene refugio, ni hoja de laurel, ni manantial parlante. El agua parlante está silenciada. Esta profecía, registrada por el historiador Filostorgio en el siglo V de nuestra era, fue interpretada como la última declaración de Apolo. El dios del oráculo estaba anunciando su propia retirada. Pero la verdad más profunda está en lo que no se dice. El terror finalmente se había realizado. Los dioses estaban siendo olvidados. Y para seres cuya existencia dependía de ser recordados, adorados, invocados, el olvido era la muerte verdadera. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche proclamó en 1882: Dios ha muerto. Pero para los dioses griegos, la muerte llegó gradualmente, a través de siglos de olvido creciente. El cristianismo no los mató directamente, los transformó primero en demonios, luego en metáforas, finalmente en curiosidades mitológicas. Pero el proceso revela algo fascinante sobre la naturaleza del terror divino. Resultó ser profético. Los dioses temían el olvido, la irrelevancia, la pérdida de adoración, y estos miedos eran justificados. No eran paranoia, eran presciencia. Los dioses sabían, en algún nivel, que su existencia era contingente, dependiente de la creencia humana. Y cuando esa creencia se desvaneció, ellos también se desvanecieron. ¿O lo hicieron? Los arquetipos que los dioses griegos representaban no desaparecieron. Fueron absorbidos, transformados, recontextualizados. Zeus se convierte en el Dios Padre omnipotente, pero con matices diferentes. Hermes se transforma en psicopompo alquímico. Afrodita persiste en conceptualizaciones del amor romántico. Dionisio emerge en movimientos de contracultura y liberación. El psicólogo Carl Jung argumentaría que los dioses griegos nunca fueron entidades externas, sino arquetipos internos, patrones fundamentales de la psique humana. Desde esta perspectiva, los terrores de los dioses eran proyecciones de terrores humanos universales, y estos terrores no pueden morir porque son intrínsecos a la experiencia consciente. Presente. Una biblioteca universitaria moderna en algún lugar del mundo. Un estudiante de literatura clásica está solo, tarde en la noche, leyendo un texto antiguo. Es un fragmento recientemente traducido, parte de un papiro descubierto en excavaciones en Egipto. El texto describe un ritual poco conocido dedicado a Zeus, un ritual de confrontación con el terror. Según el texto, los iniciados más avanzados en ciertos misterios realizaban un ejercicio donde visualizaban a Zeus no como el rey poderoso de los dioses, sino como lo que realmente era, un ser aterrorizado, atrapado en un ciclo de violencia heredado.
Incapaz de escapar de su destino profetizado, el propósito no era blasfemo, era generar compasión, porque reconocer que incluso los dioses temen permite a los humanos aceptar sus propios terrores sin vergüenza. El estudiante cierra el libro, mira por la ventana hacia el cielo nocturno, las mismas estrellas que los antiguos griegos miraban, y tiene un pensamiento inquietante. Quizás los dioses no han muerto. Quizás simplemente se transformaron. Quizás ahora, en lugar de habitar el Olimpo, habitan en las historias que contamos sobre ellos. Y en esas historias, sus terrores permanecen vivos, relevantes, resonando con nuestros propios miedos contemporáneos. Los terrores de los dioses griegos nos hablan todavía, porque reflejan ansiedades que trascienden tiempo y cultura. El miedo de Zeus a ser destronado por sus hijos resuena en sociedades obsesionadas con el envejecimiento y la pérdida de poder. El terror de Hera al olvido refleja ansiedades sobre relevancia en culturas que valoran juventud y novedad. El miedo de Afrodita a perder su belleza espejea presiones contemporáneas sobre apariencia. El terror de Hades al aislamiento habla a epidemias modernas de soledad. Escritores contemporáneos continúan explorando estos temas. Madeline Miller en Circe 2018 y The Song of Achilles 2011 reimagina mitos griegos centrándose en las vulnerabilidades divinas. Rick Riordan, en su serie Percy Jackson, comenzada en 2005, presenta dioses olímpicos que luchan con relevancia en el mundo moderno, literalmente desvaneciendo cuando no son recordados. El erudito británico Robin Hard, en su traducción y comentario sobre la Biblioteca de Apolodoro publicada en 1997, argumenta que los mitos griegos persisten precisamente porque no presentan dioses perfectos, sino dioses profundamente imperfectos, vulnerables, aterrorizados. Esta imperfección los hace accesibles, comprensibles, relevantes. Los secretos del Olimpo, los terrores que acechaban a los dioses en sus palacios celestiales, resultan ser espejos. No nos muestran lo divino como separado de lo humano, sino como magnificación de lo humano. Cada miedo divino es un miedo humano amplificado hasta proporciones cósmicas. Zeus teme a sus hijos no porque sea cruel, sino porque conoce la inevitabilidad del cambio generacional. Hera teme ser olvidada porque comprende que la identidad depende de ser reconocida por otros. Afrodita teme perder su belleza porque sabe que el valor basado en apariencia es frágil. Hades teme su aislamiento porque el confinamiento, incluso en un reino, es una prisión. Ares teme el desprecio porque el valor que depende de la victoria es precario. Hefesto teme la imperfección porque la autoestima, basada en logros, nunca satisface completamente. Apolo teme el caos porque el control absoluto es imposible. Dionisio teme la locura porque la disolución del ego es la muerte del ser. Hermes teme estar atrapado porque la libertad absoluta es también soledad absoluta. Estos miedos no tienen soluciones. Solo pueden ser enfrentados, aceptados, integrados. Los rituales griegos antiguos lo sabían. No trataban de eliminar el terror divino, trataban de crear espacios donde ese terror pudiera ser reconocido, honrado o contenido dentro de estructuras de significado. Y quizás ese es el legado final de los terrores del Olimpo. La comprensión de que el miedo no es debilidad, ni siquiera en los dioses. Es parte integral de la existencia consciente. Es la sombra proyectada por la luz de la conciencia. Y aprender a vivir con nuestros terrores, a reconocerlos sin ser destruidos por ellos, es quizás la lección más valiosa que los dioses griegos pueden enseñarnos. Hemos viajado esta noche a través de los terrores secretos del Olimpo. Hemos visto a Zeus temblando ante profecías, a Hera enfrentando el olvido, a Hades atrapado en su propio reino.
Hemos explorado los miedos de dioses que, a pesar de su inmortalidad y poder, no podían escapar de las vulnerabilidades fundamentales de la conciencia. Y aquí está la revelación final. Viajero nocturno. Estos mitos perduran no porque nos muestran dioses perfectos a los que aspirar, sino porque nos muestran seres imperfectos con los que podemos identificarnos. Los griegos antiguos comprendían algo que a veces olvidamos en nuestras concepciones modernas de lo divino. La perfección es inalcanzable e irreconocible, pero el miedo, la vulnerabilidad, la lucha contra el terror, eso es universal. Cuando creamos dioses a nuestra imagen, no los creamos perfectos, los creamos reconocibles. Y en ese reconocimiento encontramos consuelo. Porque si incluso Zeus teme, si incluso Afrodita se mira al espejo con ansiedad, si incluso Hades se siente atrapado, entonces nuestros propios terrores son validados. No son defectos personales, son aspectos inherentes de la existencia consciente. Los terrores del Olimpo nos enseñan que podemos ser poderosos y tener miedo simultáneamente. Podemos ser efectivos y estar aterrorizados. Podemos gobernar y estar vulnerables. Estas no son contradicciones. Son paradojas que definen la experiencia de estar vivo, de ser consciente, de enfrentar un futuro incierto con nada más que nuestro coraje imperfecto. Esta noche hemos explorado los secretos oscuros del Olimpo. Pero el cosmos mítico es vasto y quedan tantas historias por contar. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué otros secretos de los dioses antiguos deseas explorar? ¿Te interesan los miedos de los dioses nórdicos? ¿Los terrores de las deidades egipcias? ¿Los misterios de los panteones mesoamericanos? Tu voz moldea los caminos que recorremos juntos en este viaje nocturno a través de las narrativas humanas. Somnialis existe porque compartimos esta fascinación con las historias que la humanidad ha contado sobre sí misma a través del espejo de lo divino. Si esta exploración resonó contigo, si encontraste valor en este descenso a los terrores divinos, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana creamos nuevas expediciones nocturnas a través de la historia, la mitología, los misterios que han cautivado a la humanidad durante milenios. No solo contamos historias, exploramos los significados ocultos en ellas, los terrores y anhelos que revelan sobre la experiencia humana. La noche avanza, viajero. Las estrellas que brillan sobre ti son las mismas que brillaron sobre los templos griegos hace 3000 años. Los antiguos miraban esas estrellas y veían dioses. Nosotros miramos y vemos esferas de gas incandescente. Pero quizás ambas visiones tocan la misma verdad. El universo es vasto y nosotros somos pequeños y nuestros terrores son reales. Los dioses del Olimpo ya no reciben sacrificios. Sus templos son ruinas visitadas por turistas, pero sus terrores permanecen vivos en cada historia que contamos, en cada miedo que enfrentamos, en cada noche cuando yacemos despiertos preguntándonos qué nos espera. Así que mientras te entregas al sueño esta noche, recuerda, incluso Zeus temblaba en la oscuridad, incluso los inmortales conocían el miedo. Y si ellos podían continuar, gobernar, existir con sus terrores eternos, tú también puedes enfrentar otro día con los tuyos. Que tus sueños sean profundos, viajero de Somnialis, que encuentres descanso en las historias que compartimos y que despiertes recordando que el coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de continuar a pesar de él. Hasta la próxima noche, cuando descendamos juntos a otros misterios olvidados. Duerme bien. Los dioses ya no vigilan, pero las historias que contamos sobre ellos permanecen, guiándonos a través de la oscuridad. Buenas noches.